buen día, bienvenidos a su programa Vida con Estilo 29, ya viernes, fin de semana. Está con nosotros el padre Leonardo López, quien nos va a hablar un poquito acerca de la Navidad, qué son los mitos, de dónde surgen ahí por algunos dudas que podemos tener, algunos mitos que salen de este entorno de la Navidad. Padre, bienvenido. Gracias, Tania, te agradezco muchísimo la invitación que me has hecho. Padre, platícanos un poquito acerca de qué es la Navidad, a qué se le nombra Navidad realmente, porque todos lo relacionamos a veces un poquito con el tema de los regalos y de la fiesta, pero ¿qué es realmente la Navidad? Bueno, la palabra Navidad viene del latín nativitas, que era traducción de nacimiento, que podríamos decir así que para nosotros los cristianos es el nacimiento de los nacimientos, el nacimiento con mayúscula, el nacimiento de Jesús, no cualquier nacimiento, sino un nacimiento único en la historia. Por eso se le dice la Navidad el nacimiento por excelencia. Nativitas se convirtió, la palabra latina, en Navidad para nuestra palabra en español, pero se refiere solamente a este gran nacimiento, el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús. Okay. ¿Qué es el tiempo litúrgico y cuánto dura aproximadamente? La Iglesia ha puesto durante varias celebraciones que son importantes por el año, pero sobre todo las centrales son obviamente que el nacimiento de Jesús y la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Como esos dos son acontecimientos tan importantes, pues pone un tiempo anterior para prepararse y para la celebración. En el caso de Navidad, 3-4 semanas antes del tiempo de Adviento, y a partir de la noche del día 24 hasta una semana después de la celebración de los Santos Reyes, es lo que se considera el tiempo de Navidad, el tiempo de fiesta de la Iglesia en que recordamos este gran acontecimiento, del 25 de diciembre aproximadamente al 10-12 de enero. Ahora, ¿de dónde surge el tiempo litúrgico? ¿Siempre ha estado esta celebración, este tiempo litúrgico? ¿O cómo empieza a surgir esta conmemoración de este tiempo? En la Biblia no encontramos una fecha exacta del nacimiento de Jesús. Siempre ha sido una polémica para ver ¿y qué día nació Jesús? Que fue también la primera polémica que existió. ¿Qué día fue? Si nos vamos a los otros evangelios o nos vamos a la Biblia, no encontraremos la fecha precisa del nacimiento de Jesús. Así que los cristianos, llámense en el siglo IV, para mayor facilidad de los pueblos latinos, celebraban la fiesta la noche del 24 al 25, porque era ya cuando las noches se empezaron a alargar. El día 22 de diciembre es lo que llamamos el solsticio de invierno, que era la noche más corta. Y ya a partir de la noche del 24 al 25, los días se empezaban a alargar más, significando el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Aproximadamente ya en el siglo IV ya se empezó a establecer esta fecha como nacimiento de Jesús, más por cuestión práctica. Hay que recordar, la Biblia no menciona la fecha de nacimiento de Jesús. Pudo haber sido cualquier día. Okay. Ahora, acerca de la Nochebuena, ¿significa lo mismo Navidad, Nochebuena? ¿De dónde surge esta palabra? Creo que va por la misma línea de lo que es la nativitas, el nacimiento por excelencia. El nacimiento de Jesús fue durante la noche, según lo que fue el Evangelio de San Lucas, y muestra la alegría de los ángeles, los pastores que fueron a compartir sus propios regalos, y ya en esa noche se le llama una noche santa, pero para distinguirla de la otra gran noche de los cristianos, la noche de la resurrección de Jesús, se le puso a la Nochebuena, en el caso del nacimiento, o la noche santa, la noche en que se recuerda la resurrección de Jesús. Fue para hacer la diferenciación. Estas dos noches fueron importantes. En una inició la vida terrena de Jesús y en la otra la vida ya triunfal de Jesús en la resurrección. Háblanos un poquito acerca de Jesús, del nacimiento. ¿Dónde nace Jesús? Si lo ubicamos en los tiempos contemporáneos, Jesús nace en el actual territorio de Israel, en el poblado de Belén, que se encuentra a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Es decir, es un lugar demasiado cercano a Jerusalén. Está el lugar, inclusive una persona puede ir a ese lugar y en una pequeña gruta está ubicado el lugar exacto donde nació Jesús. Es decir, no nació en un lugar inventado, en algún lugar, había una vez, sino se precisa el lugar, en Belén de Judá, porque allí, según la tradición de la Biblia, ahí había nacido David, y el hijo de David, que es Jesús, iba a nacer también en ese lugar. Está históricamente comprobado
que ese lugar fue el nacimiento de Jesús, y ahí está la tradición que ubica el lugar exacto de su nacimiento. Entonces cualquiera que vaya a ese lugar puede Sí. presenciar ahí físicamente el Incluso lugar. en ese lugar está construida la Basílica de la Natividad de Jesús. Millones de personas cada año van a visitar ese lugar. Está ese lugar una gran estrella de plata en que dice aquí, en este lugar nació Jesús. ¿Qué fue la estrella de Belén? La estrella de Belén aparece en el relato del Evangelio de San Mateo. Pone un fenómeno astronómico que los magos vieron para ir descubriendo a Jesús. Podría decirse de alguna manera, fue el anuncio de alguna manera que se hizo a los pueblos que no eran creyentes, que no pertenecían al pueblo judío. Los magos, que eran los grandes astrónomos, pudieron descubrir en esa estrella una señal especial para ellos. En realidad no hay una referencia de que el cometa Halley, que una confusión especial de los planetas, sino el hecho de que la estrella puede ir guiando a unas personas, inclusive que de repente se les perdiera la vista o que se parara específicamente en otro lugar. Nos menciona que más que todo es una alegoría de cómo Dios también le muestra su luz a las naciones. Aunque Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret hablaba de que este acontecimiento es bastante histórico, así ocurrió realmente, no se han descubierto realmente con una certeza astronómica qué es lo que haya sido visto por los magos en aquel momento. Padre, ¿le parece si nos acompaña un corte comercial? Ahorita regresamos con este tema que está muy interesante. Claro. Vamos al corte, ahorita volvemos. Bueno, continuamos aquí en Vida con Estilo 29 con el tema de la Navidad y todo lo que engloba la historia real del nacimiento de Jesús. Padre, nos estaba ahorita comentando antes del corte acerca de los tres reyes magos, de cómo empiezan a ubicarse por medio de la estrella de Belén. Me comenta que no hay una teoría científica que se expliquen aún de manera científica los especialistas en el tema. Pero ¿quiénes fueron estos tres reyes magos? ¿Cómo es que son elegidos ellos para empezar a guiar al lugar donde van a ser Jesús? El Evangelio de San Mateo explaya un tema que trata durante todo el Evangelio, el rechazo del pueblo judío a Jesús. De hecho, en el Evangelio de San Mateo no aparece la adoración de los pastores, sino solamente la adoración de los magos. Esto era particularmente extraño. ¿Cómo era posible que el Mesías tan esperado por el pueblo de Israel hubiera sido desconocido por los judíos y que fueran los extranjeros los que mejor reconocieran a Jesús? El evangelista Mateo, cuando escribió este relato, tal vez esto es lo que estaba constatando, que la mayoría de las personas que estaban aceptando a Jesús no eran precisamente las del pueblo judío, sino que venían de otras partes, de otros pueblos inesperados. Es por eso que da origen a esta historia que Mateo coloca allí. Inclusive no se menciona ni siquiera la cantidad de los magos, mucho menos sus nombres. Entonces es falso la creencia de que son los tres reyes magos. Simplemente dice unos magos que vinieron de Oriente. Nunca especifica la cantidad y mucho menos sus nombres. Se pusieron tal vez tres nombres porque los regalos, esos sí están especificados por Mateo: oro, incienso y mirra. Posteriormente se le dio un sentido mucho más amplio. Uno de ellos, Melchor, que iba en el caballo, el que es de raza blanca, ojos azules, representaba el continente europeo. Gaspar, el que era un rostro morenito, que iba en un camello, representaba a los pueblos de Asia. Y por último, Baltasar, el que era de raza negra, en el levante representaba el continente africano, que eran los tres continentes que eran conocidos. En cierta manera, se les dio el carácter de universidad a todos los pueblos que buscaban al Señor. Estos símbolos, aunque no aparecen en los evangelios, se agregaron después para decir cómo todos los pueblos iban a reconocer al Señor. Un tema muy querido por el evangelista Mateo. Entonces quiere decir que estaban todos separados en diferentes lugares y poco a poco se fueron juntando por ahí con la estrella de Belén. Prácticamente no hay un anticipo, una presentación, simplemente unos magos que vinieron de Oriente, que llegaron a Jerusalén guiados por la estrella, una estrella que se les había escondido y que ellos necesitaban más información para saber dónde estaban. Pero no especifica el evangelio ni la cantidad, y el lugar muy genérico, vinieron de Oriente, no hablan de un lugar en especial.
Sin embargo, la tradición después le dio estos 3 nombres, que eran 3 personas y que venían de distintos pueblos, pero el sentido sigue siendo el mismo. Los pueblos que con su misma sabiduría encuentran al Señor. ¿Qué es la matanza de los inocentes? Sí, el Evangelio de San Mateo, que es el único documento donde se habla de la matanza de los inocentes, de hecho, ningún otro documento de la historia menciona esta atrocidad de Herodes. Menciona otras, por decir alguna cantidad de cosas demasiado atroces que hizo a Herodes durante su vida, por lo cual no es descabellado que esta mala hubiera hecho. Herodes recibió a los magos. Herodes era un rey muy ambicioso y que sus manos ya estaban manchadas de sangre por las personas que de alguna forma conspiraban en su contra. Era un rey muy ambicioso y muy sanguinario. Cuando vio un potencial enemigo al trono, tal vez la locura de Herodes, su paranoia, hizo que utilizara a los magos para que ellos le informaran dónde iba a nacer Jesús, para que enterándose del lugar y de la persona, ir a matarlo, porque no quería un rey distinto a él. No pueden gobernar 2 reyes al mismo tiempo. Herodes se sintió engañado por los magos que se fueron por otro camino y mandó a los soldados matar a los niños de 2 años hacia abajo, con la esperanza de que entre estos niños muriera aquel, su enemigo, el rey de los judíos. Sin embargo, también el Evangelio nos cuenta que San José, cuando escuchó en la voz de un ángel durante un sueño, tomó al niño, tomó a María y viajaron a Egipto, donde vivió durante su infancia Jesús. Padre, muy interesante eso que nos está argumentando. Padre, hay una pregunta que me gustaría hacerle, ¿Jesús nació en Belén o en Nazaret? Porque está la estrella de Belén y también se le nombra Jesús de Nazaret. ¿Podría ahí despejarnos esa duda? En efecto, tanto los evangelistas que nos hablan precisamente del nacimiento de Jesús son Mateo y Lucas. Ambos ponen que Belén fue el lugar del nacimiento de Jesús. Los 2 evangelios lo dicen con toda claridad, nació en Belén. Sin embargo, Mateo pone de que durante unos años, sus primeros años, los vivió en Egipto, y debido a la situación difícil que reinaba en la zona de Judea, a la cual pertenece Belén, estaba gobernada por un hijo de Herodes llamado Arquelao, que era igual de cruel que su propio padre. Entonces José pensó que el lugar más seguro para vivir él y su familia era hacia el norte, hacia Nazaret, donde Jesús vivió la gran parte de años. Tanto que pues prácticamente Nazaret fue el pueblo de Jesús. En realidad poco tiempo estuvo en Belén, más bien vivió toda su vida, lo que llamamos la vida oculta en Nazaret. Padre, ¿qué hay acerca de los regalos de Navidad? ¿Está bien dar obsequios en el día del 25 de diciembre? ¿Es correcta la costumbre? La razón por la cual se empezaron a dar regalos era de los pastores que iban hacia ver hacia el niño, hacia Belén. Ya después, con la tradición, con los primeros sacerdotes que llegaron aquí a México, se acostumbraba a hacer una fiesta a lo que se llamaban las posadas, en que se recordaba ese caminar, en las pastorelas que evocaban el camino de los pastores hacia el niño Dios, y se empezó a llenar de otros símbolos, los pastores que llevaban regalos sencillos al niño Dios, que debían de simbolizar también los regalos que llevaban unos a otros como una expresión de alegría, porque una fiesta de cumpleaños, realmente la fiesta de cumpleaños de Jesús, pues eran de regalos. Así que esa asociación de los regalos al cumpleaños se daba también a los demás, era alegría de todos. Y realmente esos regalos son los que deben expresar esta alegría. Este regalo recibes de parte de Jesús, era parte de la alegría que se quería disfrutar en ese momento. Entonces no se ve mal ante la Biblia el hecho de dar regalos mientras no se pierda. No perder de punto de vista, lo importante de la Navidad no son los regalos que se reciben, sino el acontecimiento que hizo brotar esta fiesta. El origen de la fiesta es el nacimiento de Jesús. Los regalos brotan como consecuencia de lo otro. Desafortunadamente para muchas familias, lo más importante son los regalos que el mismo festejado. Es decir, darle más importancia a la Navidad por los regalos que por Jesús mismo sería desvirtuar este sentido.
Desafortunadamente es tan fácil cometer este error que creemos que esperamos la Navidad no por recordarnos el nacimiento, lo cual nos recuerda la propia palabra, sino por los regalos que recibimos. E insisto, es desviarse un poco. El problema no está en los regalos, pues. El problema está de que esta fiesta de Navidad se ha desviado o se le ha dado demasiada importancia a los regalos y poca al acontecimiento que originó la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Por ahí está un buen tip. Está bien el hecho de dar regalos siempre y cuando estemos sabiendo de dónde viene, por qué se dan los regalos y hablarles a nuestros hijos acerca de el porqué de la Navidad. Sí, yo creo que lo más importante es ¿para qué nació Jesús? ¿Qué sentido tiene que Jesús haya nacido para nosotros? Yo creo que esto es importante porque para muchos de nosotros a veces, ¿qué sentido? Bueno, ¿y para qué me sirve que haya venido Jesús? Vivir como si Jesús no hubiera nacido, no hubiera existido, no hubiera predicado o no hubiera muerto en la cruz, realmente es algo, un gran sinsentido. Yo creo que la Navidad o la vida cristiana, hablando de los creyentes, empieza a perderse cuando la vida de Jesús deja de tener sentido. Si Jesús vino hacia nosotros por algo. De hecho, nosotros evocamos a Jesús como el gran regalo del Padre. Ningún papá daría un hijo. Es decir, un papá se desprendería de muchas cosas, excepto de su hijo. En cambio, Dios fue al revés, se desprendió de su propio Hijo por amor a nosotros. Y si fue capaz de desprenderse de su Hijo por amor a nosotros, hablaba de lo valioso que nosotros éramos para Dios nuestro Padre. Y es corresponder a este gran acontecimiento. Padre, ¿qué hay acerca del árbol de Navidad? Muchos pueblos empezaron a tomar costumbres con respecto a la Navidad. En los pueblos nórdicos también esta fue una costumbre. Un árbol que se le empezaba a adornar en esos tiempos con dulces, con frutos, ahora que fueron cambiadas por esferas o por otro tipo de luces, representaba esa nueva vida. De hecho, era un árbol que se adornaba y que daba frutos distintos, frutos nuevos. No era un árbol cualquiera, era un árbol distinto a todos, que era lo que iba a significar Jesús, que iba a producir unos frutos nuevos y distintos. Fue una manera de celebrar en el norte de Europa que se popularizó inmediatamente. Significaba que Jesús es como ese nuevo árbol, como esa nueva vida que nos proporciona esos frutos vistosos y agradables que son los de la salvación. Pero fue una costumbre que se hizo allá en países nórdicos. Ahora, acerca de Santa Claus, ¿qué tiene que ver o cómo se empieza a relacionar esto con el nacimiento de Jesús? Bueno, aunque parezca curioso, sí existió Santa Claus. De hecho, su nombre es San Nicolás. En muchos pueblos de Europa así se le llama Papá Noel, se llama Niklaus o incluso el mismo San Nicolás, que hablan de que hubo una persona que existió, fue un obispo que vivió en el pueblo de Bari, aproximadamente en el siglo IV. Incluso que fue perseguido, estuvo a punto de ser martirizado. Este hombre se distinguió por su gran generosidad hacia la gente, porque tenía una familia muy rica y pronto todos sus bienes los regaló. Pero los regalaba de una manera, para él había quedado muy claro eso de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. No quería que nadie se diera cuenta, se enteraba de que a alguien le faltaba unas cobijas, a escondidas se las llevaba. Se supo de que un usurero le quería cobrar a un hombre pobre la deuda que le debía y quería pues a sus hijas como pago. De repente Nicolás en su casa dejó dinero suficiente para pagar a este usurero. Así actuaba Nicolás y se le unió a esa figura, como que Dios a través de Nicolás actuaba con su generosidad. También, así como el árbol de Navidad en algunas regiones, la figura de San Nicolás cobró mucha relevancia también en los pueblos europeos y se transmitió para acá. Pero lo central no es San Nicolás, sino lo central es Jesús. Y San Nicolás, el verdadero San Nicolás, puso como centro a Jesús. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Te agradezco mucho la invitación y pues les pido a todos ustedes que pensemos que la Navidad más importante es cuando nosotros descubrimos que realmente somos hermanos y que vale la pena el nacimiento de Jesús. Nosotros hemos llegado al momento de irnos a un corte comercial y ya volvemos con más de Aquí en Vida con Estilo 29. Continuamos aquí en Vida con Estilo 29. La Navidad, sinónimo de subir de peso, ¿será cierto eso? No lo creo.
La Navidad es una época especial que nos une a nuestra familia, con los amigos también, nos ayuda a pasar momentos amenos, pero a su vez también nos acerca irremediablemente a la comida. Casi todas las actividades que realizamos durante esta época giran en torno a los alimentos, ya que la comida es una de las mejores formas de demostrar tanto la gratitud como el cariño y el afecto. Además de que seamos sinceros, ¿quién le puede decir que no a esos tamales o ese guisado especial que la abuela prepara solamente en épocas de Navidad? También puede ser por ahí algún rompope, también se nos puede antojar, ¿verdad? Se dice que las personas consumen hasta un 25% más de alimentos durante esta época de Navidad y pues con solo excedernos ahí un poquito nos puede irremediablemente afectar en nuestro peso. Vamos a hablar sobre algunos tips que podemos empezar a aplicar durante esta época para no subir tanto de peso y empezar ahí a compensarlo un poquito con los tips que les voy a dar y pues en general disfrutar de la Navidad y comer, pero con un determinado ahí equilibrio. Lo que mucha gente no sabe también es que en la Navidad no simplemente se puede subir de peso, sino que también puedes empezar ahí a reforzar algunos buenos tips de alimentación. Hay muchísimos consejos útiles que nos pueden ayudar a disfrutar de los placeres de la Navidad, pero manteniendo una alimentación sana y adecuada. Recuerde que en esta época también se pueden cumplir metas y mantener esos objetivos y proponerse sentir bien y estar bien, manteniéndonos firmes con lo que se desea y con los objetivos que queremos lograr. Les voy a dar algunos de los tips. El primero va a ser que utilicemos la moderación, comer rico, saludable, coma lo que le guste, pero también cuide el tamaño de las porciones. Evite que estos excesos de alimentos, ya que si no es muy saludable el alimento, lo podemos compensar un poquito ahí con el tema de que sea un poquito nada más como, si lo que estamos acostumbrados a comernos es una porción entera, pues comemos la mitad de esa porción, así se nos quita el antojo y también cuidamos un poquito la salud. El tip número 2 que les voy a recomendar es que busquemos modificar algunas de las recetas. No tienes que eliminar recetas completamente de las recetas habituales de la Navidad, sino que podemos empezar por ahí a eliminar un poquito las grasas o por ejemplo, si estamos agregando en ciertos postres demasiada azúcar, pues ahí ponerlo a la mitad entre azúcar y puede ser stevia, puede ser Splenda. De esta manera nos estamos ahorrando muchísimas calorías. También puede ser el tercer tip, una alimentación inteligente. Cada vez que se siente en la mesa a comer, inicie con las ensaladas o con los vegetales o sopas descremadas. Es decir, las que no son a base de leche entera, sino como de leche descremada. Estas le ayudarán a sentirse un poquito más lleno y disfrutar el consumo de los otros alimentos que van a posteriormente a venir. El cuarto tip es que no abusemos del alcohol. Muchas personas no cuentan todas estas calorías que se consumen en el alcohol, y es que por lo menos cada bebida alcohólica tiene alrededor de 200 calorías, sin agregar que pues por ahí algunas bebidas llevan refresco o azúcares aparte del alcohol que se está consumiendo. Pues hay que poner ahí ojo, hay que tener mucha atención con eso. El quinto tip es el de empezar a ser creativa y a planear las actividades y las fiestas, y sugiere ideas como incluir frutas y verduras, por ejemplo llevar por ahí un entremés, o antes de, por ejemplo, una bandeja o un pastel de gelatina con fruta, o de simplemente pura fruta con yogur. Por ahí muchísimas recetas en internet que podemos encontrar. Bueno, estos son algunos de los tips que yo les traje para esta época de Navidad, y bueno, a disfrutar. Yo los dejo, que pasen excelente fin de semana y nos vemos en una próxima transmisión de Vida con Estilo 29. Hasta pronto.